Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar pendiente de las actividades que realizamos en este formato virtual por parte del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Vamos a tener este seminario virtual que trata sobre el desempeño económico e indicadores compuestos aplicados en Centroamérica. Vamos a dar unos 3, 4 minutos más en lo que se conectan el resto de asistentes que están registrados. Hoy tenemos un muy buen número de participantes registrados o que están interesados en esta actividad. Así que, por respeto a su puntualidad, pero vamos a dar inicio en unos 3 minutos y en espera de que se conecten el resto de participantes. En un momento iniciamos.
Buenos días a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este seminario virtual sobre el desempeño económico de indicadores compuestos aplicados a Centroamérica. En esta oportunidad tenemos contamos con el apoyo de Nelson Salazar. Él es profesor asociado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua. Él es economista, tiene una maestría en, en Economía, Convención en Proyectos y en este momento está desarrollando su doctorado sobre desarrollo inclusivo y sostenible en la Universidad Loyola de Andalucía, España. Él cuenta pues con bastante experiencia en estos temas, sobre todo fue funcionario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana del 2014 al 2017. Él fue jefe del Departamento de Investigación Análisis y es por eso pues que tenemos una excelente relación con Nelson y nos apoya en estas actividades compartiendo parte del conocimiento y las investigaciones que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Para nosotros en la Secretaría pues es un honor contar con el apoyo de Nelson y también con el interés de ustedes de poder participar de estas actividades. Tenemos un muy buen grupo de participantes ya conectados y teníamos bastantes registros también a esta actividad para que aún los que no se estén conectando pues puedan conectarse o si no, de igual forma les va a llegar la grabación de esta actividad. Al igual que ustedes en este momento que estén participando, al finalizar la actividad les llegará un correo electrónico con la grabación, así como también con el material que está presentando Nelson en este momento. Y para que ustedes puedan tener acceso a este material al finalizar el seminario virtual en el correo electrónico que les llegará notificando la grabación, también pueden responder una pequeña evaluación sobre esta actividad. Para nosotros es bien importante conocer su apreciación sobre estas actividades, por lo que nos es muy valioso para nosotros que ustedes la puedan responder, ya que nos permite ir mejorando en el tiempo y haciendo que estas actividades sean mucho mejor en el futuro. Así que, sin más preámbulo, la dinámica que vamos a ejecutar el día de hoy para esta presentación es que Nelson pues nos va a apoyar presentando todo el conocimiento pues que él ya tiene preparado a través del material que está listo para este seminario y al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir sus preguntas a través del chat durante el desarrollo de toda la actividad y al finalizar me voy a encargar de poder dar lectura a estas preguntas y exponérselas a Nelson para que él nos pueda apoyar brindando la respuesta. Entonces, estamos listos ya para dar inicio con esta actividad. Dejo en el uso de la palabra a Nelson y como les comentaba o les repito nuevamente, al finalizar pues vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas. Así que esto es todo de mi parte e iniciamos con la actividad. Muy bien, muchas gracias Luis. Gracias por esa presentación y gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Les saludo el día de hoy desde la ciudad de Managua. Para mí es un verdadero gusto continuar apoyando la labor de la Secretaría de Integración Económica. Y pues, dada la coyuntura regional, yo creo de que hay que promover este tipo de actividades. Creo que las circunstancias son propicias justamente para las actividades educativas de manera virtual y debido a que, como todo buen profesor, siempre quiero estar aportando, ¿no? Dando mi granito de arena. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre una rama de la economía que se conoce como economía al desarrollo y la forma en que se lleva al terreno para poder comparar el desarrollo de los países es a través de instrumentos que normalmente toman la forma de indicadores compuestos. También se conocen como indicadores sintéticos. Yo lo que les traigo son tres cosas a grandes rasgos. Permítanme, ya vamos a empezar a mover las diapositivas. Estos son los grandes temas que vamos a tocar, pero yo creo que lo podemos ver como en tres etapas. Primero vamos a platicar sobre el marco teórico en el cual, o mejor dicho, sobre el cual se construyen estos indicadores. Luego vamos a dar ejemplos y vamos a ver cómo puntean los países centroamericanos en diferentes aristas del desarrollo.
Y finalmente vamos a entrar en un espacio un poco más metodológico para aclarar algunas dudas sobre cómo se construyen estos indicadores y un ejemplo de un indicador que yo he hecho, ¿verdad? La idea es que cuando termine el seminario, los participantes tengan criterios para juzgar algunos de estos índices compuestos que son muy comunes alrededor del mundo, pues hay muchas instituciones de alto nivel, de gran envergadura que los producen y creo de que soy un firme creyente, pues, de que no hay que tomarlos por ciertos siempre, independientemente de la credibilidad de la institución. Entonces, entender bien los procesos a través de los cuales se construyen, entender bien lo bueno, lo malo, las deficiencias, los puntos de mejora, creo que es el paso más importante para nosotros poder juzgar los resultados de un ranking que surge de un indicador compuesto. Esa sería mi introducción, ¿verdad? Y sin más a qué referirme, entramos en materia. Primero, ¿qué es la economía del desarrollo como marco de estudio, verdad? La ciencia económica es muy amplia y la podemos clasificar de muchas maneras. La economía del desarrollo es una rama de ella, ¿verdad? ¿Qué engloba? ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a economía del desarrollo? Bueno, según Perkins y Radlett, junto con Lindauer y Block en el año 2013, que creo que es una buena definición, la economía del desarrollo es aquella rama que se enfoca en mejorar las condiciones de un país, entendidas como condiciones fiscales, económicas y sociales. Si nosotros nos abstraemos un poco, realmente estamos hablando de que la economía del desarrollo es todo aquello que se ocupa de tratar de mejorar los estándares de vida en un país. Entonces, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de estudio cuyo propósito sea encontrar maneras de que los estándares de vida en una nación sean mejores, caería dentro de la llamada economía del desarrollo. Entonces, mucho de lo que se estudia en la ciencia económica, como cómo combatir la pobreza, estrategias para mejorar el crecimiento, todas están vinculadas a esta rama que conocemos como la economía del desarrollo. Así pues, factores como la salud, la educación, las condiciones del mercado laboral, la estabilidad política, las condiciones de los mercados externos, etcétera, son elementos que son especialmente importantes para los países en vías de desarrollo y que tienen como punto común de que al conjugarse dan como resultado ciertas condiciones que determinan los estándares de vida en las naciones. La economía del desarrollo, que también tiene diferentes corrientes, ya más o menos las vamos a mencionar, se ocupa de estudiar la interacción de estos factores en función de mejorar los niveles de vida. Por supuesto, al ser tan amplio y si decimos que es una rama de la economía que trata o que se ocupa de mejorar las condiciones fiscales, económicas y sociales, tiene aspectos que son macroeconómicos y tiene aspectos que son microeconómicos, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí en pantalla. La economía del desarrollo en función, o mejor dicho, enfocada hacia la macroeconomía, tiene que ver con las grandes preguntas, tiene que ver con las grandes variables, cómo mejorar los niveles de empleo, cómo mejorar los niveles de formalidad. Se trata simplemente de un esfuerzo por el marco legal, se trata de un esfuerzo por flexibilizar el mercado laboral, se trata de un esfuerzo conjunto de varios elementos que deberían de resultar en condiciones laborales más propicias. Entonces, estas son las preguntas, por ejemplo, que plantea la economía del desarrollo en términos macro. Y por supuesto, en términos de la microeconomía, tiene que ver, como siempre, con las decisiones de los individuos, hogares, empresas y el Estado. Ahora, la economía del desarrollo, pues formalmente en términos de literatura, la podemos encontrar que nace, o mejor dicho, que toma auge después del año 2000, ¿verdad? Entonces, no existía o no ha existido un claro consenso sobre las estrategias para lograr el llamado desarrollo. De ahí que hubieran en la primera
década del 2000 un enfrentamiento académico, podríamos llamarlo de esa manera, en cuanto a dos posturas que son diametralmente opuestas. Por un lado, existen los economistas que están a favor de la idea de que la mejor forma de lograr el desarrollo, que a la vez significa combatir la pobreza, es proveyendo ayudas directas, es decir, transferencias de los países más ricos y más desarrollados hacia los países en vías de desarrollo y con mayores niveles de pobreza. En contraposición, existía otra línea de economistas que argumentaban todo lo contrario, que las ayudas eran malas, ¿verdad? Que promovían la corrupción, eran instrumentos ineficaces y que había que buscar estrategias alternativas para combatir la pobreza. ¿Qué sucede? La primera corriente ganó mucho impulso en la primera década del 2000 y para los latinoamericanos creo que lo podemos recordar porque esta idea de que el desarrollo se lograba y la pobreza se combatía a través de ayudas, la vimos manifestada en algunas iniciativas como la llamada Cuenta Reto del Milenio. Quizás algunos de los participantes recuerdan este proyecto financiado, ¿verdad? Por los Estados Unidos y que tuvo presencia en muchos países de Centroamérica. Entonces, la Cuenta Reto del Milenio es una manifestación de esta idea, de esta línea académica de que la pobreza se combate con ayuda externa. A raíz de las experiencias aplicando esta primera línea de pensamiento, en la cual unos países fueron exitosos y otros no fueron tan exitosos, es que algunos economistas cuestionan que la ayuda sea la mejor forma para combatir la pobreza y por supuesto se empiezan a dar estudios de casos donde la ayuda se presta para corrupción y no fue eficaz en alcanzar sus objetivos, etc. Bueno, entonces, ¿en dónde nos posicionamos de forma teórica en cuanto a la economía del desarrollo en la actualidad? Alejándonos de las grandes preguntas, un grupo de economistas que, por cierto, pues ganaron el Premio Nobel de Economía en el año 2019, encabezados por Bernanke y Duflo, se cuestionaron esta línea de pensamiento y en vez de tratar de dar respuesta a las grandes preguntas, ellos proponen de que la pobreza debe combatirse caso por caso, de que la pobreza debe combatirse según la situación de pobreza y debe orientarse a través de métodos concretos para cada país y para cada situación. Entonces ellos ya se alejan, ¿no?, de esta tendencia de la primera década de los años 2000 de cómo combatir la pobreza. Bueno, démosle que los países ricos le den dinero a los países pobres. Entonces no funciona así. Entonces estos autores lo que proponen es que para combatir la pobreza se utilice un método de territorio, un método muy micro en vez de un método macro, ¿verdad? Y por supuesto, pues por algo ganaron el premio Nobel en el año 2019. Pues ellos han hecho aportes muy importantes al estudio de la lucha contra la pobreza. Y en la actualidad creo que, por eso lo estoy poniendo, ¿verdad? En la actualidad creo que ellos se constituyen como el referente, pues, de esta rama de la economía. Ahora, empecemos ya a definir algunas cosas que nos van a servir para entender los índices compuestos que yo traigo de ejemplo el día de hoy. ¿Qué entendemos por desarrollo, verdad? Yo creo, y por eso aquí lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Yo creo que el desarrollo hay que entenderlo como un proceso y al mismo tiempo como un estado. Es casi como la definición tradicional de integración económica de Bela Balaza, que dice que la integración es a la vez un proceso y un estado de las cosas. Entonces, en mi opinión, el desarrollo tiene estas mismas características. Es al mismo tiempo un proceso, pero también es un estado. ¿Por qué digo de que el desarrollo económico es un proceso? Porque se refiere, valga la redundancia, al proceso a través del cual naciones de ingresos bajos cambian sus condiciones económicas y pasan a convertirse, a dar ese salto de ser naciones agrícolas, naciones industriales y naciones orientadas hacia la provisión de servicios y el consecuente ingreso alto que eso implica.
¿Por qué digo que además de ser un proceso, es un estado de las cosas? Porque cuando afirmamos que una nación tiene desarrollo económico, en realidad lo que estamos diciendo es que posee ciertas características en sus estándares de vida: salud, sanidad, infraestructura, acceso a servicios básicos, etcétera, por las cuales nosotros le otorgamos el grado de una nación económicamente desarrollada. ¿Cuándo ocurre el desarrollo económico? He listado eh, cinco, cinco elementos que en mi opinión son los de vital importancia. Primero, cuando existe un incremento en términos reales del ingreso per cápita, ¿verdad? En segundo lugar, cuando obtenemos mayores niveles de educación, pero entendidos como un mayor alcance y de mayor calidad. Es decir, cuando la educación llega a mayor cantidad de personas y además de llegar a más personas, también tiene altos estándares de calidad. Cuando el tema del alojamiento, el tema de las casas, ya deja de ser un problema para el país, cuando ya no estamos hablando de países, por ejemplo, con altos niveles de personas viviendo en las calles, con altos niveles de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad en términos de la disposición de bienes inmuebles, etcétera. Entonces ahí ya podemos empezar a hablar de una nación que posee desarrollo económico. Por supuesto, el desarrollo económico está ligado a un tema ambiental y si se fijan, yo pongo una mejoría en la aplicación de los estándares de protección ambiental porque creo que a estas alturas la mayoría de los países tiene regulaciones, tiene legislaciones para la protección ambiental. El problema es que si esas legislaciones solo existen en el papel, pero no se logran aplicar, o sea, no existen mecanismos para asegurar su cumplimiento, entonces algo está mal. Entonces, cuando la aplicación de los estándares de protección ambiental mejora, hablamos de naciones que poseen desarrollo económico. Y finalmente, un incremento significativo en la esperanza de vida que normalmente viene asociado con los estándares de la sanidad pública en los países, ¿verdad? Cuando estos elementos se conjugan, sí podemos hablar de un país que tenga o no desarrollo económico. Si entendemos lo anterior, la siguiente pregunta es, ok, eso es desarrollo económico. ¿Cómo lo medimos? Es muy difícil medirlo, porque si se fijan, aquí en estos 5 elementos tenemos elementos económicos, tenemos elementos referidos a la educación, que ya de por sí es un tema muy complejo, tenemos elementos ambientales y tenemos elementos de salud, por ejemplo. Entonces, el desarrollo económico es tan amplio, es una realidad tan compleja que en ocasiones es muy difícil de seguir. De ahí que se utilicen los llamados índices compuestos. Para no adelantarme, pues, porque de repente tengo esa tendencia de que me voy saltando en la presentación, vamos a seguir aquí el orden. Primero, definamos qué son los índices compuestos. Dos fuentes que creo yo para cualquier persona estudiosa de estos temas que se deben de consultar. En primer lugar, un manual clásico de la OCDE sobre la construcción de indicadores compuestos del año 2008 y su contraparte en español, lo cual es muy útil, de la CEPAL, ¿verdad? Los dos son literatura obligada para poder comprender cómo se calculan y en qué contextos funcionan los indicadores compuestos. Se los recomiendo para los que estén interesados. Aquí en la presentación quedan los enlaces y como a ustedes les va a llegar la presentación, ahí lo van a tener. Un índice compuesto es una compilación de indicadores, eso es lo que es, para decirlo en una forma muy sencilla. Estos indicadores se agrupan según, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Según criterios teóricos. No se agrupan de forma aleatoria. Y pretenden resumir una realidad que normalmente es demasiado compleja
para darle seguimiento a través de indicadores más sencillos, de indicadores más simples. ¿Qué sucede? Los indicadores compuestos tratan de cuantificar realidades o conceptos que son multidimensionales. Integración económica, desarrollo económico, por ejemplo, desarrollo humano, hay un índice para eso, pobreza. Es decir, si el concepto es multidimensional, la mejor manera de llevar un seguimiento y saber si el fenómeno ha mejorado o se ha deteriorado es a través de un índice compuesto. Construirlo requiere de dar respuesta a algunas preguntas muy específicas. Primero, si la realidad es multidimensional, ¿cuántas dimensiones vamos a considerar? O, mejor dicho, visto de una manera más pragmática, si el concepto es multidimensional, ¿cuántas de sus dimensiones puedo medir? Porque puede ser un concepto multidimensional, pero no existe información estadística o con la suficiente frecuencia o que sea lo suficientemente confiable para todas sus dimensiones. En la mayoría de los casos lo que tenemos, y lo vamos a ver pues en los ejemplos, es que el indicador se construye según la información disponible. Puede ser, y hay un elemento intrínseco ahí, de que dejes por fuera algo por falta de información o porque la información no se publica con la periodicidad que el investigador necesita. Y ahora creo que venimos tal vez a la parte más bonita de la presentación, ¿verdad? Ver algunos índices compuestos que son, en mi opinión, uno de los que más se usan alrededor del mundo, de los que los ciudadanos más escuchan eh, cuando leen elementos periodísticos, cuando leen algunos argumentos políticos, y vamos a ver cómo puntean los países de Centroamérica y vamos también a hacer algunos comentarios sobre la robustez metodológica de estos indicadores. El primero que traigo a colación es el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Este índice lo conoce prácticamente todo el mundo. Lo conoce prácticamente todo el mundo. Y lo que tienen en pantalla es, digamos así, su estructura, la forma en que está compuesto. Quiero llamar la atención a dos cosas. Primero, el índice de desarrollo humano es uno de los primeros esfuerzos por construir un índice compuesto que resuma una realidad multidimensional. En este caso, el desarrollo humano. Pero si se fijan en su esqueleto, por decirlo así, en realidad es muy simple. Es un índice bastante simple. Es decir, tiene 4 indicadores y 3 dimensiones. Y solo una de esas dimensiones tiene más de un indicador, que es la dimensión del conocimiento. Y aún así, el índice, a pesar de su simpleza, porque no es particularmente uno de los índices más complejos, todavía continúa siendo una referencia. Es decir, todavía los políticos pueden tomarlo y decir, mi país tiene o no tiene, o se ubica o no se ubica bien en el ranking de desarrollo humano por esta o esta razón. Entonces, todavía, a pesar de su simpleza y a pesar de que fue uno de los primeros, podríamos decir que este es un índice relativamente viejo, le seguimos creyendo. El público continúa confiando en este índice. ¿Por qué? Porque lo construye Naciones Unidas, porque la institución que lo publica tiene credibilidad. Ok, sigamos entonces, veamos otro ejemplo. Esto es lo que les decía. Miren cómo quedan los países de Centroamérica según estos 4 indicadores sencillos. Según el índice de desarrollo humano, Panamá sería el país mejor posicionado y Honduras el peor posicionado. Y hay una diferencia sustancial entre las primeras 2 posiciones. Las posiciones 3, 4 y 5 que corresponden a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que están muy cercanas entre sí, la posición es 124, 126, 126, y luego saltamos a la última posición. Entonces, primero, es cierto que es un indicador muy simple, muy sencillo, no tiene demasiada complejidad.
pero al mismo tiempo nos permite discernir sobre las realidades contrastantes de la región. Centroamérica, pequeñito, geográficamente, pues es una región pequeña en el mundo. Hay 6 países conviviendo ahí y esos 6 países comparten realidades diferentes. Es decir, es una sola región con muchas realidades. En donde, por ejemplo, tomemos el caso de Nicaragua, pues yo los estoy llamando, estamos hoy conectados desde la ciudad de Managua, entonces Nicaragua, al parecer, donde adolece, según este índice, es en el ingreso nacional bruto per cápita, porque en los demás indicadores está muy cercano a sus vecinos, El Salvador y Guatemala, pero se ubica en la quinta posición, no por la expectativa de años, que de hecho es superior a la guatemalteca, tampoco por los años promedios de escolaridad, que también son superiores a los de Guatemala, sino por el ingreso bruto nacional per cápita, por el tema económico. Por eso queda en una posición abajo. Y si se fijan, pues este es un índice que surgió hace muchos años, pero ha tenido muchas ediciones. Aquí estamos viendo los resultados para el año 2019. Entonces sigue siendo válido, se sigue produciendo y lo seguimos estudiando, lo seguimos tomando como un punto de referencia. Siempre cortesía del PNUD, ahora les traigo un segundo ejemplo, que sería el índice de pobreza multidimensional también para el año 2019. Antes de ver los resultados para los países de Centroamérica, tratemos de comparar qué tan complejo es este índice en comparación con el de desarrollo humano. El de desarrollo humano tenía 4 indicadores. Aquí tenemos muchos más. Pero seguimos, quiero hacer notar que encontramos algunas similitudes, como el hecho de que las dimensiones continúan siendo 3, pero siempre hay una dimensión que tiene una mayor cantidad de indicadores que las demás. Esto es muy importante, porque implícitamente estamos diciendo, por ejemplo, miremos la dimensión de salud, que solo tiene 2 indicadores, nutrición y mortalidad infantil. Implícitamente, por la forma en que se calcula el índice, pues que al final termina siendo un simple promedio aritmético, la mortalidad infantil tiene más peso en el indicador que cualquiera de los subindicadores de la dimensión de estándar de vida: sanidad, agua potable, electricidad, alojamiento y capital, que cualquiera de ellos. Lo mismo con los subindicadores de la dimensión de educación. Años de escolaridad tiene más peso dentro del indicador de pobreza multidimensional que el agua potable en los estándares de vida. ¿Existe? Les dejo esa pregunta en el aire, pues tal vez la podemos platicar en el periodo de preguntas y respuestas. ¿Tendrá eso algún sustento teórico? O sea, es decir, ¿habrá una razón de peso para suponer que los años de escolaridad son implícitamente más importantes que el acceso a la electricidad? ¿Sí o no? O tal vez, o en alguna circunstancia. Pensemos y reflexionemos sobre eso. Miremos los resultados del índice de pobreza multidimensional. Si se fijan, quiero hacer aquí 2 salvedades. Primero, solo estamos mostrando 4 países y no los 6, porque en el informe no aparecen los países de renta alta, como son Costa Rica y Panamá. Entonces, solo tenemos para comparar los países con renta más baja, ¿verdad? Y yo nada más les estoy mostrando uno de los indicadores disponibles, solo para ejemplificar un poco la situación, porque este indicador, la base de datos trae muchas variables, entonces no era posible mostrarlo en la presentación. Yo quise que pudiéramos ver la población en pobreza multidimensional como porcentaje de la población total. Si se fijan, en teoría, según este indicador, en Guatemala un 28.9% de la población se encuentra en una situación de pobreza multidimensional, en comparación con un 7.9% de El Salvador, mientras que Honduras y Nicaragua tienen porcentajes que no son iguales, pero son relativamente similares. 19.3% para Honduras y 16.3% para Nicaragua. ¿En función de qué? En función de este
esquema, en función de esta forma de construir el indicador compuesto. Ahora vamos a hablar sobre el índice global de competitividad. Este sí, yo estoy seguro que lo conocen todos. Es decir, esto se enseña en las universidades. Una vez al año nunca falta una publicación periodística sobre esto. En todos nuestros países lo hacen y dicen que si el país subió en el ranking, bajó en el ranking, ¿por qué? Nunca falta alguna persona de un tanque de pensamiento comentando al respecto, a favor o en contra. En fin, este indicador es uno de los más conocidos eh, y también diría yo, pues una de sus bondades es que es uno de los más completos. La cantidad de variables que se utilizan para alimentar este indicador es muy superior, muy superior que los dos indicadores previos que acabamos de ver. Y también tiene otra particularidad, una particularidad que generalmente se pasa de largo, pero que creo que vale la pena traer a colación. Y es el hecho de que el índice global de competitividad actualiza constantemente su metodología. Entonces, para el año 2019, nosotros lo que estamos viendo es el índice global de competitividad 4.0. Significa que desde que se empezó a publicar, allá por el año 2005-2006, la metodología ha sido actualizada 4 veces. Esto tiene pros y contras. La ventaja es que estamos seguros de que las personas encargadas de calcular el índice están constantemente revisando y tratando de que la metodología sea lo más robusta posible. La desventaja es que si tratamos de comparar para un país cualquiera su desempeño en este índice hacia atrás en el tiempo, no necesariamente va a ser comparable, porque al cambiar las metodologías, no solo cambia la forma en que se calcula el indicador, sino que probablemente entran o salen variables o subindicadores que alimentan el indicador global. Entonces, si nosotros tratamos de ver el comportamiento de un país en el tiempo en este índice, vamos a tener ahí siempre presente el hecho de que la metodología ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, no necesariamente vamos a llegar a unas conclusiones perfectamente correctas. Pero realmente donde este indicador destaca y está en su propia categoría en comparación con los primeros dos que vimos, es en la riqueza de los indicadores que lo construyen, que lo alimentan, perdón. El índice global de competitividad se divide en 12 pilares. Aquí los tienen en estas 3 diapositivas. Y a la vez, cada pilar se divide en diferentes subpilares. La cantidad de información necesaria para construir este indicador requiere, a diferencia de los dos anteriores, requiere de un trabajo en los territorios mucho mayor que para los primeros indicadores. ¿A qué me refiero con esto? Es imposible que una sola institución pueda levantar toda esta información. El Foro Económico Mundial, que es la institución encargada de publicar el Índice Global de Competitividad, tiene convenios, tiene hermanamientos, como le quieran llamar, pero básicamente trabaja con instituciones en cada uno de los países que le proveen de información para poder alimentar el indicador. Si no, sería imposible. Sería imposible recabar todo esto para la cantidad de países que lo hacen. 141 países. Antes de ver el ranking, todavía quiero hacer otros señalamientos. Al igual que en los dos indicadores anteriores, la distribución de la cantidad de variables que alimentan el indicador es muy heterogénea. Tenemos, por ejemplo, el primer pilar, llamado que supuestamente mide el desempeño institucional, y miren que, o sea, tiene 26 variables que lo alimentan. Comparémoslo con el pilar número 4, que lo tienen en pantalla al centro, abajo, que sería el pilar de estabilidad macroeconómica. Solo es alimentado por dos variables, inflación y lo que ellos llaman dinámica de la deuda. Miremos el pilar número 5, salud. La única variable que está en salud es la esperanza de vida.
Y también aquí empiezan a surgir espacios para cuestionar este indicador. ¿Por qué la salud siendo, ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos al principio cuando hablábamos sobre lo que incluye el desarrollo económico, ¿por qué la salud debe simplemente resumirse en la esperanza de vida? Hay variables que son básicas en salud que probablemente estén disponibles para casi prácticamente los 140 países. Mortalidad materna, mortalidad infantil, qué sé yo, prevalencia de enfermedades gastrointestinales, etcétera. Hay información. O sea, la decisión de que el pilar de salud sea alimentado solo por una variable es casi arbitraria. Y lo que crea es un sesgo, ¿verdad? Lo que crea es un sesgo porque implícitamente estás diciendo que la esperanza de vida es totalmente, es incomparablemente más importante que cualquiera de las 26 variables que alimentan el pilar de instituciones. Lo mismo sucede, pues, en los demás pilares. El pilar número 10, que es el tamaño del mercado, solo es alimentado por dos variables en comparación con el pilar número 8, que es mercado laboral, que lo alimentan 12 variables, etcétera. Pues entonces, este tipo de elementos nos permiten criticar y nos permiten cuestionar y proponer formas de mejorar estos indicadores. Lo que tienen en pantalla es un resumen de los 12 pilares del índice global de competitividad, la posición en el ranking de los 6 países de Centroamérica y el puntaje general que los países obtuvieron. Siendo, esto va de 0 a 100, ¿verdad? Entre más cerca de 100 esté el puntaje de un país, mejor. En términos, ¿cuál es el país supuestamente más competitivo de Centroamérica? Según la edición 2019 del índice sería Costa Rica y el menos competitivo sería Nicaragua. En principio, si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia en términos de estabilidad macroeconómica, que ya vimos que nada más se mide a través de la inflación y la dinámica de la deuda. Costa Rica y Nicaragua entonces tienen niveles contenidos, digámoslo así, de inflación y tienen niveles de deuda que al parecer el Foro Económico Mundial considera aceptable o sostenible. De ahí que ambos países obtengan un puntaje de 74 puntos en estabilidad macroeconómica. Muy diferente al pilar número 3 de adopción de las tecnologías de la información y la comunicación, donde Costa Rica obtiene un puntaje muy superior al de Nicaragua. Y este tipo de comparaciones las podemos hacer con todos los países, ¿verdad? Para saber, esa es la belleza, esa es la riqueza de los indicadores compuestos que te permiten hacer comparaciones y saber en dónde los países están fallando. Y esto a la vez nos permite desmontar algunos mitos. Puede ser que nosotros creamos que nuestro país en particular falle en un área, pero nos damos cuenta que realmente no es ahí donde está el foco del problema, quizás es en otra. Entonces nos permite orientar esfuerzos, nos permite focalizar recursos, ¿verdad? Ahora les traigo otro ejemplo. El del índice global de competitividad es por mucho el más complejo. Este es relativamente nuevo. El índice global de movilidad social. Movilidad social es la capacidad que tienen las economías de brindar oportunidades a los ciudadanos para que ellos puedan subir, entre comillas, en la escalera social, que puedan pasar de estar en un estrato de renta baja y avanzar hacia un estrato de renta media o idealmente renta alta. A eso nos referimos con movilidad social. Un país con una pobre movilidad social es un país donde la gente nace pobre y muere pobre. Es decir, las oportunidades son muy pocas, los espacios son muy restrictivos y esa persona tiene muy pocas probabilidades de salir de su situación de pobreza a lo largo de su vida. Entonces, eso sería un ejemplo de pobre movilidad social. Eh, Esto lo calcula también el Foro Económico Mundial, al igual que el índice anterior, pero no se calcula para un rango tan amplio de países. El índice global de competitividad se calculaba para 141 países
mientras que el índice global de movilidad social se calcula para 82 países. Y lamentablemente en la región centroamericana hay un país para el cual no se está calculando, que sería Nicaragua. Entonces, para Nicaragua no hay datos, no sabemos cómo rankea el país en este índice, pero para los demás, sí. Costa Rica se sigue posicionando como el país más competitivo, en este caso en el tema de movilidad social, seguido de Panamá. Miremos si el ranking se parece al ranking del índice global de competitividad. Aquí tenemos Costa Rica, Panamá, El Salvador, los primeros tres. Y aquí tenemos Costa Rica, Panamá, Guatemala. Entonces parece ser que los países más competitivos también son los países que brindan mayores oportunidades de movilidad social. Podemos empezar más o menos a esbozar una especie de conclusión ahí. ¿Qué toma en cuenta el Foro Económico Mundial para medir la movilidad social? Ellos miden salud, acceso a la educación, calidad y equidad de la educación, aprendizaje durante la vida, acceso a las tecnologías, oportunidades laborales, distribución justa del salario. Si se fijan, a partir de oportunidades laborales, prácticamente todas tienen que ver con mercado laboral, distribución de salarios, condiciones de trabajo, protección social e instituciones inclusivas. Todo eso cae dentro del paraguas de los mercados laborales. Y es lo que les platicaba al principio. ¿Qué sucede? La movilidad social es eso, es la capacidad que tiene una persona de mejorar su renta, de mejorar sus condiciones de vida a lo largo de su vida. De que si nació pobre, no muera pobre. También, cortesía del Foro Económico Mundial, tenemos el llamado índice global de la brecha de género, el Global Gender Gap Index. También es relativamente, pues, no es tan nuevo, pues, pero creo que en los últimos años se le ha dado más visibilidad a este índice, lo cual a mí me parece muy bien. ¿En qué se diferencia este índice, por ejemplo, del de movilidad social? Primero, existen datos para un mayor número de países. En el de movilidad social solo teníamos datos para 82 países. Aquí tenemos datos para 153 países. Y en segundo lugar, este índice perdón, aquí está. Aquí se me olvidó cambiarle el título a la tabla. Este es el de género. Y nada más tiene cuatro dimensiones en comparación con 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dimensiones del de movilidad social. Aquí la realidad es muy diferente. Nos alejamos un poco del plano económico y del plano de la competitividad tradicional. Y de hecho en este índice Nicaragua es el país mejor posicionado de toda la región. Y las diferencias además entre los países son mucho más significativas que en los otros índices. Miren esto, por ejemplo. Miren cómo avanza las posiciones del ranking en el índice global de competitividad. El país mejor posicionado de la región está en 62, le sigue el 66, luego saltamos a 98, nos mantenemos más o menos en ese rango, 101, 103, 109. Entonces, los saltos existen, pero no son tan fuertes. Miremos qué sucede en el de movilidad social. Pasamos de la posición 44 a Panamá en la 63, El Salvador sigue estando dentro de las 60 y tantas con 68, luego nos cruzamos a las 70 y tantas, Honduras con 74, Guatemala 75, en fin. Pero miren lo que sucede cuando hablamos de la brecha de género. Nicaragua, de entre 153 países, se ubica en la posición 5. Luego damos el salto a la posición número 13. Después se da otro salto importante hasta la posición 46, Panamá. De ahí saltamos a la posición 58 en Honduras. De la 58 saltamos
Otro salto importante hasta la posición 80 en El Salvador. Y de la 80 pasamos a la posición de Guatemala, que es la 113. Es decir, es decir, que los países de Centroamérica se parecen más cuando comparamos cosas económicas como la competitividad o la movilidad social, pero cuando venimos a hablar de cosas de género, los países centroamericanos son extremadamente diferentes entre sí. De ahí la riqueza de utilizar este tipo de indicadores. Es muy difícil darnos cuenta de estas cosas tratando de examinar en detalle todo el cúmulo de variables que nos van a dar la radiografía global. Ahora, para no presentar solamente ejemplos del Foro Económico Mundial, otro índice muy popular es el índice de libertad económica, publicado por la Fundación Heritage. Este índice, a mí pues no necesariamente le creo mucho, pero metodológicamente sí hay algo que me gusta. Es evidente que hay un esfuerzo explícito por las personas, por el equipo que construye este índice, de garantizar de que las dimensiones estén balanceadas. El índice se compone de 4 dimensiones y cada dimensión tiene 3 indicadores. Entonces, ningún indicador es implícitamente más importante que otro. Esto no es casualidad. O sea, las personas que construyeron este índice se preocuparon por garantizar ese balance y evitar justamente lo que sucede con otros indicadores que son los que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo está Centroamérica en términos de libertad económica? La primera posición, Panamá, la última posición, Nicaragua. Pero volvemos a encontrarnos una realidad donde los saltos en las posiciones del ranking no son tan pronunciados como en el caso de la brecha de género, sino que progresan de una manera más controlada, pues lo que espera, más o menos algo como lo que vimos en el índice global de competitividad o en el índice global de movilidad social. Ya sabemos, ¿verdad? Esto que tenemos en pantalla no es más que la suma de todos los indicadores que construyen el índice. Serían 12 en total, muchísimo menos de la cantidad de indicadores que encontrábamos en el índice global de competitividad, pero la gente le cree a este índice. Es decir, la institución que lo publica, tanto por motivos metodológicos como por otra serie de factores, tiene la suficiente credibilidad para publicar este indicador y que se vea una referencia. Eso es algo muy importante y lo vimos con el índice de desarrollo humano. El indicador puede ser muy sencillo, pero si tiene credibilidad, el indicador cumple su propósito porque el público en general lo adopta y eso es algo muy importante. Un grupo, un equipo de trabajo o una institución puede publicar un indicador metodológicamente muy robusto, muy bueno, o sea, muy bien fundamentado, pero si el público no es capaz de comprenderlo y de adoptarlo, se pierde el sentido. Se pierde totalmente el sentido porque entonces el esfuerzo es vano, el esfuerzo queda encajonado y, y de nada sirve construir este tipo de instrumentos si van a quedar encajonados, ¿verdad? Ahora que ya vimos varios ejemplos, eh, quiero que discutamos qué pasos generales, porque esto puede cambiar un poquito de un caso a otro, pero qué pasos generales hay que seguir para poder construir los indicadores compuestos. Lo que tienen en pantalla son los pasos sugeridos justamente por el manual de la OSD, que es el que yo les ponía en una diapositiva anterior, ¿verdad? Esto está bien, o sea, no hay ningún problema, pero yo diría de que a la hora de la hora, en la práctica, realmente hay 3 preguntas. O mejor dicho, realmente hay 3 o 4 pasos, diría yo, sí, podríamos decir que son 4, 3 o 4 pasos que hay que cumplir, que hay que cumplir. Primero, desarrollar el marco teórico.
No es lo mismo construir un indicador para desarrollo humano que construir un indicador para integración económica, que construir un indicador ambiental, que construir un indicador de libertad económica. Entonces, necesitamos empaparnos, necesitamos construir un marco teórico que justifique por qué vamos a agrupar las variables de la forma en la que las vamos a agrupar. Después, me gustaría que veamos el paso número 5, que dice normalización de los datos. Esa es la otra gran pregunta que hay que responder. Normalizar los datos significa tomar variables que están expresadas en diferentes unidades de medida, una está expresada en dólares, la otra está expresada en número de mercancías, la otra está expresada en muertes cada 100.000 habitantes, y traducirlas a un lenguaje común, es decir, que todas queden en la misma escala. Eso significa normalizar. Entonces, esa es la otra gran pregunta que tiene el investigador. ¿Cómo normalizo los datos que tengo? Y después de normalizar, necesitas agregar esos datos hasta que llegues a un solo número, que sería el dato final del indicador compuesto. De ahí que el paso 6 sea tan importante. Y de ahí que yo les he venido mencionando una y otra vez en esta presentación el tema de los pesos, es decir, de la ponderación. Decidir qué variables son más importantes que otras es un paso muy importante. Y se le puede dar una ponderación arbitraria o se le puede dar una ponderación simple por un promedio aritmético, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Ya vamos a ver esto más en detalle. Finalmente, hay que validar los resultados. Esto, por ejemplo, no está aquí. No está aquí. Ese paso no está en estos 10 pasos que sugiere la OCDE. Esa es una sugerencia que yo doy desde mi experiencia profesional. Una vez que construiste un indicador, que decidiste cómo lo vas a normalizar, que decidiste qué tipo de ponderación vas a usar y cómo lo vas a agregar, los resultados que obtienes deben ser validados por las personas más idóneas, digámoslo así. Es decir, si se construye un indicador para medir la integración económica de Centroamérica, hay que validarlo con las instituciones del SICA, con los ministerios de economía, con tanques de pensamiento de la región, y obtener retroalimentación. La validación de los resultados es lo que le va a dar credibilidad al resultado final. Mantengamos eso ahí en mente. Entrando en materia, pues estas son las dos formas más comunes que hay para normalizar los datos. El Foro Económico Mundial utiliza la fórmula que ustedes tienen en pantalla de reescalamiento. ¿Por qué se utiliza esa fórmula? Por dos motivos. Primero, tiene un carácter dinámico. Tiene un carácter dinámico, es decir, que es válida para normalizar datos que van cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, se compara, miremos por favor el numerador de la fórmula, entonces se compara el dato del país Y en el periodo T contra el dato de esa variable que sería el dato mínimo de un grupo de países. Y a la vez se compara en el denominador con el dato máximo de un grupo de países. Y el dato mínimo y máximo va a variar o puede variar de un año a otro. Puede ser que en un año un país tuvo el mejor desempeño y al año siguiente fue superado por un vecino. Esto va a asegurar que el resultado del reescalamiento se mantenga dentro de un rango de 0 a 1 y no se salga de ahí, porque siempre vamos a estar tomando el máximo y el dato mínimo de un año en particular. Entonces lograr que cada año el resultado de la normalización quede entre 0 y 1. La opción número 2 es calcular lo que se conoce como un puntaje Z. Era una opción muy popular hace algunos años, ha venido un poco en desuso, ¿verdad? Ya ahora lo más común es utilizar la fórmula de reescalamiento. Hay otras maneras, yo les estoy poniendo las dos más conocidas y las dos más populares. Y luego, suponiendo que ya normalizamos nuestros datos,
necesitamos ponderarlos y agregarlos. Una opción muy sencilla es la opción de los promedios simples. Y aunque suene como la opción más fácil, como la opción más simple, es una opción muy utilizada. Y hay motivos para eso. O sea, no es solo porque sí. Si no existe en la literatura académica un criterio claro para decidir que una variable sea más importante que otra, la opción de los promedios simples es válida porque estás diciendo, ok, todos valen lo mismo, los voy a promediar. Y no, o sea, muchas instituciones, podríamos decirlo que se agarran de esto o utilizan esta lógica. El Foro Económico Mundial es el mejor ejemplo de eso. Las agregaciones se realizan a través de promedios simples, entonces es válido, pues, y nosotros creemos y damos por cierto los resultados del Foro Económico Mundial. ¿Por qué no deberíamos nosotros de retomar su aproximación metodológica? Otra forma, al contrario, sería de nosotros asignar pesos arbitrarios. Sí se puede, por supuesto que se puede, pero ahí necesitarías o un marco teórico explícito que te diga y que esté comprobado en la literatura que esto es más importante que aquello, o hacerlo lo que se conoce como una consulta de expertos. Se consulta a un grupo de expertos y se les pregunta qué pesos otorgarían ellos a las variables, suponiendo, por supuesto, que la expertise de estas personas les da un entendimiento mejor sobre el fenómeno del que pudiera tener el investigador o el estadístico que está construyendo el índice. Se puede hacer también. ¿Por qué no se acostumbra a hacer? Especialmente la opción de las consultas a expertos, porque crean controversia. Y las instituciones en general, cuando divulgan sus resultados, lo último que desean es entrar en grandes cuestionamientos. Y si vos decís que los pesos que asignaste los decidió un pequeño grupo de expertos, eso genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque el público en general puede estar en desacuerdo, porque los tomadores de decisiones pueden decir, ¿por qué a mí no se me incluyó en ese grupo de expertos? Yo hubiera dado una ponderación diferente, etcétera. Entonces, por esa razón, esta es una opción que no se utiliza de forma tan extendida como la de los promedios simples. Otra manera de asignar pesos es a través de una técnica llamada análisis de componentes principales, ACP. Esta técnica podríamos decir que es una forma de dejar que los datos hablen por sí mismos. Sin embargo, y es muy potente, lo que esta técnica busca es encontrar agrupaciones, es decir, encontrar una forma intuitiva y natural en que las variables se agrupen entre sí. Pero esta técnica tiene una desventaja. Esta técnica se recomienda cuando lo que tenés es una base de datos con muchísimas variables, más de 60 como mínimo. ¿Por qué? Porque parte del supuesto subyacente de que hay redundancia en las variables. Óigase bien, es decir, que dos o más variables están midiendo desde diferentes puntos de vista el mismo fenómeno. Entonces, vos aplicás el análisis de componentes principales y esas variables que son redundantes porque todas están midiendo desde diferentes puntos de vista el mismo fenómeno, se agrupan en un componente. Y entonces logras pasar de una base de datos de, por ejemplo, 60 a una base de datos de 25. Entonces, ¿por qué? Porque la técnica agrupó las variables originales en componentes. Sin embargo, si un investigador hizo de previo un esfuerzo de depuración, es decir, decidieron no utilizar variables justamente porque eran redundantes y aún así después se utiliza el análisis de componentes principales, los resultados van a ser cuestionables porque entonces ya se pierde ese componente de redundancia implícita que se supone debería de tener una base demasiado grande. Otra técnica es la llamada análisis envolvente de datos. Esta es menos común, se utiliza mucho menos, pero
también algunos papers en la literatura la sugieren, ¿verdad? Funciona de manera similar al análisis de componentes principales. Ahora que ya vimos ejemplos, de organizaciones muy grandes, que tenemos un poquito más claro, o sea, la lógica general de cómo se construyen estos indicadores, los pasos a seguir y algunas opciones de fórmulas que podemos utilizar. Yo les traigo un ejemplo, una cosa que yo calculé, ¿verdad? Y está completamente, pues no ha sido difundida ni nada, es un esfuerzo propio y está completamente sujeta a sus comentarios y a sus cuestionamientos, no pasa nada. Es un índice que yo llamo IC-AMPI, ya van a ver por qué se llama así, y lo que pretende medir es el avance del proceso de integración económico en Centroamérica. Este indicador yo lo construyo a raíz de una metodología propuesta por los autores italianos Maciotta y Pareto, quienes primero propusieron una fórmula alternativa de estimación de índices de desarrollo estática y luego produjeron esto que tienen en pantalla, que es la metodología de un índice Maciotta-Pareto ajustado. Eso que dice ajustado, lo que significa es que ya no es estático, sino que es dinámico. Entonces se utiliza para poder calcular cosas a lo largo del tiempo. Si ustedes están interesados, pues yo les puedo facilitar la literatura específica de estos autores. Ahorita lo que voy a hacer es una explicación somera, pues un poquito superficial. Pero básicamente quiero que vean algunas modificaciones que los autores hacen a las fórmulas tradicionales de normalización y de agregación. Primero, ¿en qué se diferencia la forma AMPI de normalizar los datos? Si ustedes se fijan, lo que tienen en pantalla es la fórmula tradicional de reescalamiento, solo que se le ha añadido eso que dice 60 más 70. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace eso? Bueno, sencillo. Lo que eso logra es que el valor normalizado, en vez de quedar de 0 a 1, queda en un rango que va de 70 a 130, siendo el valor de 100 el valor central. Es decir, que los datos pueden variar 30 puntos por encima de 100 y 30 puntos por debajo de 100. La pregunta natural es, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué lo habríamos de hacer de esta manera? Muy sencillo, muy sencillo. A veces, para un tomador de decisiones, es más fácil interpretar un valor que tiene como valor central 100 y simplemente decir, si está por encima de 100, pasa tal cosa, significa esto, y si está por debajo de 100, significa aquello, que tratar de explicarle la sutileza de un rango que va de 0 a 1. En donde probablemente vas a obtener muchos valores que se parezcan, 0.50, 0.51, 0.51112. Entonces, tratar de explicarle a una persona en un cargo directivo, en un gobierno o en una institución muy grande, es más fácil cuando pueden entender los rangos de los valores de las variables que normalizaste. Entonces, los autores proponen esta forma y el resultado va a ser un valor que va a variar de 70 hasta 130. Segundo, ya habíamos hablado de que la forma más común alrededor del mundo de agregar los valores normalizados es el promedio simple, ¿verdad? Ok, entonces igual, los autores retoman esta idea y dicen, sí, el promedio simple es probablemente la forma más efectiva de agrupar valores normalizados, pero necesita necesita refinarse. Entonces, miren la fórmula de agregación que tienen en pantalla. La M sub RI es la media del valor normalizado para el periodo R del país I. Y luego lo que tienen a la derecha
es la desviación estándar multiplicado por lo que se conoce como coeficiente de variación, que no es más que la división de la desviación estándar entre la media. Y esta multiplicación de la desviación estándar por el coeficiente de variación o se suma a la media del valor normalizado o se le resta a la media del valor normalizado. Significa entonces que esa multiplicación es una penalización. Yo les he puesto en pantalla, lo tienen en esta diapositiva y en esta, extractos del paper original de los autores. Pero en palabras sencillas, lo que queremos es lo siguiente. Para fenómenos donde un valor que crece en el tiempo se interprete como algo bueno, como algo positivo, la penalización se le resta a la media en un intento por no sobreestimar. Óigase bien, en un intento por no sobreestimar los resultados. Y si pasara a la inversa, un fenómeno, por ejemplo, la pobreza, y entonces cada valores más altos de pobre se interpreta como algo malo, ¿verdad? Entonces, la penalización se le suma para no subestimar el desempeño del fenómeno. Utilizando lo anterior, la metodología Massiota-Pareto ajustado, yo construí lo que llamo el índice de integración centroamericana AMPI, IC-AMPI, con la siguiente estructura, lo que ustedes tienen en pantalla. Si se fijan, no es tan grande como el índice global de competitividad, pero es considerablemente más complejo que otros índices que vimos el día de hoy. Puede ser más complejo que el índice de libertad económica o que el índice de desarrollo humano. Estas son las variables que yo utilicé y las normalicé usando esta fórmula y luego las agregué utilizando esta fórmula. Los resultados son los siguientes. Según esta metodología, para los 6 países de la región, el proceso de integración económico de Centroamérica está en un franco estancamiento, con variaciones muy leves en el periodo comprendido entre 2011 y 2017. A nivel de país, estos son los resultados y reforzamos la conclusión o el argumento que acabo de mencionar sobre el estancamiento. Y esto sería el ranking a nivel de países. Y esto queda, por supuesto, a discusión. ¿Por qué El Salvador es supuestamente el país mejor integrado de la región? Hay un tema, El Salvador sale muy bien, muy bien, en la dimensión de vinculación, porque tiene históricamente es un país que tiene una fortaleza, ¿no? Que tiene unos vínculos comerciales con sus vecinos del Triángulo Norte, que son Guatemala y Honduras, muy fuertes. Entonces destaca muchísimo en la dimensión de vinculación. ¿Qué sucede? ¿Por qué Costa Rica, a pesar de ser un país históricamente considerado como que no ve con buenos ojos la integración, por qué Costa Rica aparece en el top 3? Porque Costa Rica puntea muy bien en la dimensión de gestión y tiene un desempeño bastante razonable en la dimensión de convergencia, que bajo la creencia de que una región que se integra es una región que al final va a tener niveles muy parecidos, es decir, que va a converger hacia ciertos niveles comunes de sus indicadores macroeconómicos. Y bueno, pues esto es un ejercicio que yo hice porque quería que vieran algo que no fuera solo lo clásico de los índices compuestos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis conclusiones? Primero, el desarrollo económico nunca, no va a existir nunca algo que sea índice de desarrollo económico, porque tendría que ser muy grande, tendría que abarcar todo lo que ya hemos visto en esta presentación. Sería una cosa gigantesca, sería casi inmanejable, no sabemos para qué cantidad de países se podría construir, es decir, es una cosa súper compleja. Siempre va a existir espacio para cuestionar
los indicadores compuestos, siempre, y siempre deben ser cuestionados. Ellos deben servir como una base de comparación, deben de servir como un punto de referencia, pero el cuestionamiento necesita estar presente porque el proceso mismo de construir un indicador compuesto es imperfecto. Entonces, se puede cuestionar desde la teoría, se puede cuestionar desde los elementos más metodológicos, pero yo lo que hago para ustedes que son los participantes de este seminario es un llamado hacia que cuando ustedes lean estos indicadores, los cuestionen. Eso es lo que quiero. En tercer lugar, no deben considerarse como medidas absolutas. Es decir, aún indicadores tan ampliamente aceptados como el índice global de competitividad necesitan tomarse con mucho cuidado porque las comparaciones a veces son improcedentes. Tratar de comparar a Singapur o a Bélgica con países extremadamente pobres como Somalia, como Haití, o sea, es un esfuerzo inútil, pues no tiene sentido tratar de hacer una comparación de competitividad. De ahí que hacerlo fuera de contexto, pues a mí no me parece una buena práctica. Los invito, como siempre, cuando ustedes utilicen estos indicadores en sus espacios laborales, en sus espacios académicos, a que lo hagan con cuidado, ¿verdad? Ese es más o menos el llamado que quiero realizar. Y finalmente, pues, no aprendamos de ellos, porque este tipo de indicadores van a estar presentes hoy, mañana y por muchos años más, porque son útiles, porque resumen realidades complejas y nos ayudan a tomar decisiones. Estos indicadores van a seguir presentes en los ámbitos de las empresas, en los ámbitos políticos, en los ámbitos de la academia. Como mínimo, si no nos vamos a dedicar a calcularlos, necesitamos tener un entendimiento técnico de buen nivel para poder entenderlos, para poder interpretarlos y para poder cuestionarlos. Muchísimas gracias. Esa es la presentación que les traía el día de hoy. Voy a abrir el espacio para que el moderador Luis Sánchez pueda gestionar las preguntas que tuvieran los participantes. Les agradezco mucho y esta ha sido la presentación. Gracias. Muchas gracias, Nelson, por esta excelente explicación. Creo que queda bastante claro la forma en cómo se construyen estos indicadores y la información que analizan y sobre todo cómo nosotros como espectadores en este momento pues podemos tomar esta información para realizar análisis y tomar decisiones. Vamos a abrir el espacio para una serie de preguntas por parte de los participantes hacia Nelson. Nos ha llegado ya la primera, aprovechando que empezamos ya en esta sección. Y la pregunta es de Andrea Soleiven. Ella pregunta, ¿es posible utilizar un ponderador estadístico para darle el mismo peso a todos los indicadores que componen las dimensiones? Darle el mismo peso, pues sería un promedio simple. Y si hablamos de indicadores estadísticos, pues estaríamos hablando de técnicas como el análisis de componentes principales y eso no va a arrojar nunca un peso parejo, pues no, eso no va a pasar. O no sé si le entendí mal la pregunta a la compañera, pues. No, yo creo que sí, la pregunta iba en ese sentido. Muchas gracias por la respuesta. Igual si Andrea pues quiere reconfirmar la pregunta, pues está abierto el espacio. Mientras tanto, les comento que sí pueden realizar, bueno, sus preguntas a través del chat dentro de la plataforma de forma escrita y con mucho gusto nosotros pues acá se la trasladamos a Nelson. Pues queremos también aprovechar el espacio para agradecer su participación y el hecho de que estén pendientes de las actividades que realizamos por este medio de forma virtual, que desde hace ya más de 3, 4 años estamos trabajando con esta modalidad y creo que en esta oportunidad, bajo el contexto que estamos viviendo en la región, son un excelente espacio para continuar compartiendo conocimiento. Nos llega otro par de preguntas, voy a
Voy a dar lectura a ellas. Nos pregunta Michael Sánchez Mendieta, si los indicadores son una representación simplificada de la realidad, ¿en qué se diferencia un modelo económico si ambos tienen un sustento teórico y un método cualitativo? Hola Michael. Hombre, qué buena pregunta en realidad. Pero básicamente la diferencia es que los índices compuestos son construcciones aritméticas, mientras que los modelos económicos implican estadística inferencial. Los modelos económicos implican realizar regresiones de diferentes tipos, pues, y con diferentes métodos. Y de ahí que un modelo de regresión te puede permitir pronosticar un dato, pero la forma de cálculo de cualquier índice compuesto siempre es hacia atrás, pero nunca hacia adelante. El índice compuesto no te va a permitir pronosticar nada. Lo que te da es una radiografía de estas son las cosas, mientras que los modelos económicos implícitamente te permiten realizar pronósticos y hacen uso de análisis de regresión, que es un área de la estadística totalmente aparte. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Tenemos otra pregunta de Diana Ruiz. Ella nos dice, bueno, es una pregunta un tanto extensa, voy a darle lectura a la misma. Buenos días, tengo la siguiente inquietud. Solo comentar que me resulta muy interesante conocer acerca de la no comparabilidad entre índices de un año a otro, basado en la renovación de metodologías, porque considero que es un error común el analizar determinadas situaciones de un país. Me gustaría saber qué debo hacer cuando lea una nota periodística o publicación de alguna entidad acerca de un determinado índice. ¿Cómo puedo averiguar qué tipo de metodología se utilizó para su elaboración y así saber si puedo o no comparar? Gracias de antemano. Bueno, mi primera recomendación sería, lo que pasa es que la gente nunca se va hasta el final de esos informes porque, porque no les interesa, pues. Pero al final de los informes, especialmente cuando son publicados por instituciones bastante serias, siempre está un anexo metodológico. Y aunque yo estoy consciente de que a veces esos anexos pueden ser intimidantes porque utilizan terminología muy técnica, les aseguro que en el fondo son muy entendibles. Entonces, si existen dudas sobre la comparabilidad, mi primer consejo sería tomar dos versiones de un mismo indicador. Por ejemplo, tomar la versión 2019 del Índice Global de Competitividad, ir a su anexo metodológico y en el anexo metodológico te va a decir la versión de la metodología que se está usando y en qué se diferencia esa metodología de la versión anterior. A veces las instituciones casi que por un tema de marketing les ponen nombres rimbombantes, versión 4.0, no sé qué, pero a veces los cambios metodológicos son algo tan simple como que una variable que ellos utilizaron durante 8 años se dejó de publicar y entonces se vieron forzados a buscar un sustituto, algo que midiera el fenómeno que les interesa, pero a través de otra variable. Entonces tuvieron que sustituir una por otra y eso está siempre reflejado en los anexos metodológicos. Eh, un comentario adicional que tal vez a la compañera le puede servir es que existen formas de volver comparables las series históricas, especialmente si una institución tiene publicado para el mismo año el cálculo con la versión metodológica vieja y el cálculo con la versión metodológica nueva. Si eso pasa, uno podría calcular lo que se conoce como un factor de ajuste y entonces podría traducirse hacia atrás los datos de la metodología vieja en función de las escalas de la metodología nueva. Esa es una cosa que se puede hacer, pues toma un poquito de tiempo, pero es una manera de construir una serie temporal consistente. Gracias, Nelson. Nos pregunta también Carol Ramírez, nos comenta que
lamentablemente por temas laborales se conectó relativamente tarde a la actividad. Le comento a Carol y a los participantes en general que este seminario pues fue grabado y les llegará la grabación a su correo electrónico para que puedan consultarlo en cualquier momento a partir desde el minuto 1 de transmisión hasta el momento en que finalicemos. Así que si hay participantes que ingresaron un tanto tarde a la actividad, pues van a poder tener acceso a toda la información. Adicional, comentarles que al finalizar esta actividad les llegará un correo electrónico en el cual pues les enviamos una pequeña evaluación, la cual para nosotros es muy importante que si ustedes nos pueden apoyar brindando su opinión sobre esta actividad y la metodología en la cual la desarrollamos. Si tienen alguna sugerencia, pues son bienvenidas. Para nosotros es bien importante siempre estar en contacto con ustedes y que nos remitan su opinión para ir mejorando la forma en que desarrollamos estas actividades. Así que luego de que ustedes completen esta evaluación, podrán tener acceso a la presentación que utilizó Nelson en este momento sobre los índices compuestos. Así que les invito a que completen esta evaluación y con gusto pues ya podrán tener acceso a más información y sobre todo a la grabación del seminario. Nos pregunta también Carla Domínguez, un saludo Carla de la ANSI de El Salvador. Nos pregunta si se está haciendo alguna actualización para el índice de integración centroamericana y si en algún momento se podrá compartir con el público esta información. Sí, Carla, de hecho lo quiero actualizar a 2019 porque ese índice forma parte de un artículo que yo está pendiente de publicación, que es parte de mi doctorado, pues. Entonces, en principio estaría formalmente disponible cuando el artículo sea publicado, pero estas versiones que yo tengo, que todavía están a 2017, si existiera interés, pues estoy completamente abierto a compartir los resultados que tengo con cualquier individuo o institución que tenga interés. Yo soy un apasionado y un defensor de la integración, pues eso me dejó mi paso por la SIEC. A mí me enamoré de estos temas y mi doctorado gira alrededor de estos temas. Entonces, sí lo voy a actualizar y esas son las formas de ver los resultados, ya sea que se espere la publicación del artículo científico, pues en la revista que toca, o me contactan directamente, pues, y podríamos tener un intercambio un poco más informal, pues. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Solo comentarles que tenemos ya varias preguntas en espera. Voy a tratar de dar lectura a todas, pero si por el tiempo no nos los permite, vamos a hacer el esfuerzo con Nelson de poderles responder por correo electrónico las preguntas que me queden pendientes. Vamos a proceder con la siguiente pregunta y nos pregunta Osman García, si la interpretación de índices compuestos resulta compleja y a veces sesgada, ¿cuándo debería usar un índice compuesto? Me tiró la curva el compañero con esa pregunta. No hay una regla, o sea, para ser honesto, no hay una regla. La verdad es que yo creo que cambia la situación de un índice a otro o incluso dentro del mismo índice. Voy a poner el siguiente ejemplo. Yo agarro el índice global de competitividad y en general creo que está bien pensado. Creo que es un índice bien pensado. Eh, pero yo le creería más. Yo le creería más al pilar de instituciones porque es muy robusto, está bien alimentado, o sea, tocan casi todos los puntos de las instituciones, que al pilar macroeconómico. Porque me parece que ahí está muy pobre, que ahí hacen falta más cosas. Entonces, más allá de cuándo creerle y cuándo no, es el tema que yo hacía del cuestionamiento. No agarren el índice y lo den por cierto o por falso. Agarren el índice, vean cómo está compuesto y vean cuáles partes del índice son más creíbles y proveen información más detallada y cuáles habría que tomarlas con un poco de precaución. Eh, Realmente esto va a variar mucho del contexto. En los contextos políticos es muy diferente
los tipos de cuestionamientos que se le pueden hacer a estos indicadores, que en un contexto académico, yo desde la academia pues tiendo a ser muy riguroso y los critico mucho, pero hay espacios que son más volubles y que realmente utilizan los índices para tratar de respaldar algún tipo de postura o afirmación política que se haya realizado por un gobierno de turno. Entonces, esto va a variar mucho dependiendo del contexto. Gracias, Nelson. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Nos pregunta Rebeca Rodríguez. ¿Cuál modelo de ponderación considera más adecuado para construir un índice compuesto? Yo creo, bueno, aquí tengo un super sesgo, pues, porque es el que yo he usado, pero yo estoy convencido de que la metodología de agregación de Maciota y Pareto para un índice ajustado es excelente y creo que es la mejor. Y mis razones son las siguientes. Es lo suficientemente sencilla como para que una persona en un cargo político lo entienda. Es lo suficientemente sencilla como para enseñarla desde la academia, pero al mismo tiempo no es tan sencilla como un simple promedio. El tema de que uno pueda realizar una penalización en función de la interpretación positiva o negativa del indicador le da al investigador mucho control y ayuda a evitar sesgos. Y metodológicamente es muy fácil de aplicar. Lo otro es lo siguiente. Hay algunos autores que se decantan por los métodos como el análisis de componentes principales. Yo soy un firme creyente de que una base de datos debe depurarla el investigador. Esto es una posición muy personal. Y de que debe sentarse a cuestionar la pertinencia de cada variable dentro de su indicador en función de la teoría dura. Entonces yo no soy muy creyente de que sean las técnicas estadísticas las que deban depurar las bases de datos. Yo creo que debe ser el investigador en función de su experiencia, conocimiento y del marco teórico. Y si es así, la metodología de agregación de Maciota y Pareto creo que es la mejor. No es ni tan simple ni tan compleja. Creo que ofrece lo mejor de ambos mundos. Muchas gracias, Nelson. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La normalización de los datos se refiere a transformar las variables con el fin de que su escala sean iguales o la transformación para que sigan una distribución normal? Pregunta Yadaris Medrano. Es la primera, es la primera. Es para que todas se expresen en una unidad de medida común y se distribuyan en un rango común, 0 a 1, 0 a 7, 70 a 130. Pero no tiene nada que ver con la distribución estadística propiamente de la variable, de si tiene una distribución normal o si tiene una distribución de otro tipo. Perfecto. También pregunta José Castro, ¿el aumento del nivel educativo necesariamente implica un aumento de ingreso per cápita según los factores que mencionaste? Sí, sí lo implica, pero no se va a ver reflejado en el corto plazo. Entonces, en algunos índices compuestos lo que vas a encontrar es, de repente hay un cambio en la postura pública, porque entra un nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces empiezan a gastar más en educación. Entonces, ese pilar, por decirlo así, ¿verdad? De término simple, entonces ese pilar empieza a tener un mejor desempeño. Porque gastas más como promedio del presupuesto general, porque tenés mayor cobertura, etcétera. Pero como la educación tiene, o sea, no vas a ver los efectos, sino hasta muchos años, el tema de la mejoría en los ingresos no se va a ver reflejado a pesar de que se está reflejando la mejoría en la educación. Entonces ahí hay un rezago. Van a pasar varios años hasta que vos veas que los dos indicadores han mejorado y no solo uno. Perfecto. Nos pregunta Alejandro José Núñez, ¿cuál dirían que son los principales problemas que enfrenta Centroamérica en la construcción de sus índices?
Yo creo que son dos problemas. Primero, la disponibilidad de la información como tal. Y yo creo que eso lo podemos ver con una búsqueda muy simple. A veces es más fácil ir al Consejo Monetario Centroamericano y entrar al CIMAFIR y buscar ahí la información de todos los países en cosas básicas, pues exportaciones, niveles de precios, ese tipo de cosas, que tener que buscarla país por país, porque a veces es muy heterogéneo, pues hay países que tienen muy bien ordenadas sus estadísticas y es muy amigable buscarla, y hay otros países en donde francamente es un esfuerzo sobrehumano tratar de encontrarlas, pues. Y segundo, el tema de la comparabilidad de las estadísticas. Pues debido a las características de cada país, hay estadísticas que no siempre son comparables si las buscamos un país a la vez, mientras que si las buscamos directamente en una institución que las compila y las armoniza, ya hay un proceso que garantiza su comparabilidad. Y voy a dar el ejemplo de la SIECA. Cualquiera de nosotros podríamos buscar país por país, banco central por banco central, las exportaciones de los países. Perfecto, sí podemos, sí, sí se puede. Pero hay países que las reportan incluyendo zonas francas. Hay países voy a poner el ejemplo de El Salvador, las exportaciones de zonas francas son extremadamente importantes para El Salvador, no tanto para Nicaragua, por ejemplo. ¿Qué hace la SIECA? La SIECA compila la información de comercio y saca la información de zona franca para que sea comparable, para que lo que compares de Guatemala sea comparable con Honduras, sea comparable con El Salvador, sea comparable con Nicaragua. Eh, eso, pues, eso. Entonces, el principal problema es la disponibilidad y la comparabilidad de la información. Muchas gracias, Nelson. Tenemos varias preguntas más. Voy a tratar de dar lectura en el espacio de tiempo que aún tenemos disponible para el resto de las preguntas. Nos pregunta Miriam Orellana, ¿considera que es correcto aplicar el método AMPI para un indicador de competitividad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Me gusta más. Creo que va de la mano con una pregunta que ya realizaron sobre cuál era mi opinión sobre la mejor forma de agregar y la verdad que yo creo que el método AMPI es un método súper bien pensado, es un método robusto, es un método que ofrece lo mejor de los mundos, simpleza, pero al mismo tiempo flexibilidad para realizar valoraciones conceptuales y teóricas. De hecho, estos autores recalcularon varios índices, incluyendo el índice de desarrollo humano, y lo recalcularon con las fórmulas que yo les presenté. Y los más en sus artículos presentan la comparación. Así da el índice de desarrollo humano, tal cual se compara, tal cual se calcula actualmente, y así da calculándolo con el método AMPI. Y los resultados son muy interesantes. Es completamente posible y yo creo que es muy robusto metodológicamente. Muchas gracias, Nelson. También comentarles, pues bueno, que en la sesión tenemos a varios colegas de instituciones que trabajan siempre por el beneficio del sector privado, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel regional. Tenemos a varios colegas conectados y también en esta ocasión nos hace una pregunta y por su nombre, pues creo que es muy fácil reconocerlo, el ex viceministro de Economía de acá de Guatemala, Ezra Orozco, nos pregunta cómo se está midiendo la diferencia entre la economía informal y el empleo formal. Perdón, pero no estoy muy seguro de entender la pregunta del señor Orozco. Me gustaría si está aún conectado, si la pudiera ampliar. No me queda muy claro. La voy a leer nuevamente, quizás no la leí de forma apropiada. Es cómo se está midiendo la economía informal y si se diferencia del empleo informal. Lo que pasa es que el empleo informal vendría a ser un número grueso, ¿verdad? Un número bruto. Es la cantidad de personas que realizan actividades económicas, pero que no pertenecen formalmente a la seguridad social.
Eso vendría a ser el empleo informal. La economía informal, por otra parte, es el entramado de actividades de producción, compra y venta vinculadas a las personas que justamente no están asociadas a la seguridad social. En este sentido, una persona que lleva a cabo actividades económicas informales, o sea, él vende en un mercado, este, pero no está afiliado al IX en el caso de Guatemala o al INS en el caso de Nicaragua, eh, él es parte de una estadística, él es parte del empleo informal, pero la cantidad de dinero que esa persona pueda mover dentro de su actividad económica informal vendría a ser parte de la economía informal. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes y el empleo informal es relativamente fácil de medir. La economía informal ya se empieza a basar más en estimaciones, ya se empieza a basar más en supuestos, pues es un poquito más cuestionable la cifra que se pueda brindar. Muchas gracias, Nelson. Tengo otra pregunta de Miriam Orellana y es, ¿se puede medir la competitividad a través del tiempo? Sí, sí se puede. Es justamente lo que intenta hacer el Foro Económico Mundial y yo creo que además de que se puede medir, considero de que se debe medir porque los países no avanzan de forma pareja en sus mejoras competitivas, ya sea por temas ideológicos, ya sea por temas de recursos, ya sea porque hay algunos temas que están más de moda y la cooperación lo financia con más facilidad, ya sea por cualquier motivo, siempre hay algunas áreas que van avanzando de forma más apresurada que otras. Entonces, la única forma de darnos cuenta en dónde se están quedando rezagados los países es dar ese seguimiento de la competitividad en el tiempo. Perfecto, Nelson, muchas gracias por temas de agenda. Debemos ir concluyendo ya con el seminario. Quedaron ahí varias preguntas por responder. Muchas gracias a las personas pues, que tienen el interés de participar en nuestras actividades. Veo que hay incluso varias que lo hacen de forma recurrente y pues por el interés de preguntar y de compartir su opinión en relación a los temas que brindamos a través de estas herramientas desde la CIECA y con el apoyo, obviamente, con expertos como Nelson. Nelson, este ya es el segundo seminario que realiza con nosotros en este año y a la vez pues quiero lanzar al público en general que nos envíen sus propuestas de temas que incluso pueden ir en relación a este tema que está tratando Nelson y quizá podamos sacar una tercera edición. Veo que hay varias preguntas recurrentes en alguna temática y quizá podríamos ahondar a través de una sesión adicional, siempre con el apoyo y la disposición y disponibilidad de Nelson para no afectar mucho su agenda, sobre todo que está en esta etapa de concluir sus estudios, su investigación para el doctorado. Así que si en la encuesta que van a responder al finalizar esta actividad nos pueden también sugerir algunos temas que podamos ir ahondando y que puedan generar esta valiosa discusión con ustedes y con nuestros expertos, pues para nosotros es muy valioso tener esa información y esas ideas, pues para poder continuar con el desarrollo e hilando temas a lo largo del año. Vamos a tratar de incrementar nuestra cantidad de actividades virtuales, que de por sí nuestro calendario ya tiene una serie de actividades virtuales programadas. Vamos a hacer el esfuerzo en estos 2 meses que vienen para pues seguir trabajando de esta forma y agradecemos siempre a ustedes el interés y su participación y estar pendientes pues, de toda la actividad y de consultar o de realizar sus preguntas para intercambiar sus opiniones. Así que sin más, con esta parte pues estamos finalizando el seminario virtual por parte de la CIECA. Pues nuevamente agradecemos su participación. Mi nombre es Luis Sánchez, yo soy el jefe del Departamento de Gestión del Conocimiento y Promoción Comercial de la CIECA. Mi dirección de correo electrónico, si quieren tomar nota y enviarme algún comentario directo, alguna sugerencia, pues todo es bienvenido. Mi dirección de correo electrónico es lsánchez@cieca.int, o si no, igual pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, nuestros sitios web oficiales. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias a Nelson también por tomarse el tiempo de preparar todo este material
y también por compartirlo con ustedes y brindar también el espacio en su agenda. Así que Nelson, muchas gracias en nombre de la SIECA por tu participación. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan todos un buen día. Perfecto, entonces con esto estamos finalizando la actividad y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.